Bien, listo. Entonces empezamos. Aquí tenemos el material que se ha preparado. Ahora ya cambiamos. Sí, cambiamos. Vamos a presentar hoy día una introducción al estudio de la filosofía. Eh, la óptica es un poco distinta, ¿no? A lo que hemos estado nosotros tratando. Tampoco podemos decir que cuando se trata de filosofía hay que hablar de cosas muy abstractas. No, no es tanto así porque la filosofía es algo que está en el ser humano. Pero ya que estamos en la primera sesión, eh, nos preguntamos qué es filosofía. Porque cuando uno va a una clase donde se va a compartir ideas filosóficas, se pregunta uno, ¿y qué es filosofía? Podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir lo siguiente. Ante la pregunta ¿qué es filosofía o qué es la filosofía? Si habrá una respuesta o varias respuestas, mm, podemos decir que uno de los grandes problemas de la filosofía es saber qué es filosofía. Es decir, los filósofos no se han puesto de acuerdo todavía qué es filosofía. Podemos decir qué es la física, qué es la química, ¿no? ¿Qué es la biología? Por ejemplo, podemos definir a la biología como la ciencia del estudio de la vida. O podemos tal vez sintetizar y decir que la química es la ciencia de la materia. Pero, ¿qué es la filosofía? Decir qué es filosofía entonces resulta complicado. Como algunos han afirmado que existen tantas definiciones de filosofía como filósofos han existido. Entonces, por eso que hemos escrito acá lo siguiente. ¿Ve? Uno de los grandes problemas de la filosofía es saber qué es filosofía. Muchos intelectuales en la historia han tratado de definir el sentido y significado de la filosofía. Sin embargo, no se puede llegar a la conclusión definitiva porque la misma pregunta ¿qué es filosofía? Es un problema filosófico. Lo único que sabemos con seguridad es el significado etimológico de la palabra filosofía. O sea, todos estamos de acuerdo qué significa la palabra filosofía, pero no sabemos qué es filosofía. Y ustedes dirán así, pero si no se sabe qué es filosofía, entonces, eh, ¿por qué lo estudiamos? Si no se sabe qué es filosofía, profesor, ¿y usted cómo enseña filosofía? Porque se enseña lo que se sabe. Lo que no se sabe no se enseña, ¿verdad? Así, por ejemplo, decía Sócrates, ¿no? Yo no sé, yo no sé, y como no sé, no enseño, porque quien enseña sabe. Yo no sé, recuerda la frase de Sócrates, dice, solo sé que nada sé. Como yo no sé, entonces no enseño. ¿M? Entonces, si no sabemos qué es filosofía, ¿cómo vamos a enseñar filosofía? De ahí que muy certeramente un filósofo del siglo XVIII llamado Immanuel Kant dijo, la filosofía no se enseña, pero se aprende. ¿Y cómo se aprende? Filosofando. Algo así como mi metáfora, ¿no? Quien desea aprender a nadar tiene que entrar al agua. Puede leer los mejores libros del mundo, pero si nunca ha entrado al agua, si nunca ha manipulado su cuerpo en el agua, por más que se ha leído esos libros de los grandes nadadores, no sabe nadar, no sabe realmente nadar. Entonces, para aprender a nadar hay que meterse al agua. Como para aprender filosofía, como dice Kant, hay que filosofar, hay que filosofar. Quien filosofa es como aquel que está entrando al agua para aprender a nadar. Quien filosofa es como aquel que está montando la bicicleta tratando de dominarla.
¿Mm? Entonces, si estamos seguros que es filosofía, etimológicamente, analicemos esa palabra. La palabra filosofía tiene dos partes. Una de ellas es filo y la segunda parte es sofía. Ahí está. Filo, filos, y esa parte significa amor, cariño, afecto, acercamiento. Y la segunda parte, sofía, es sabiduría, verdad, conocimiento. La primera parte, filo o filos, es amor, cariño, acercamiento. Y Sofía es sabiduría, verdad, luz, claridad. Por lo tanto, etimológicamente, filosofía quiere decir amor a la sabiduría, amor a la sabiduría. Pero no es un amor al saber bajo una condición. El filósofo busca el saber, pero no porque por saber va a recibir honores, premios, no, sino es un saber desinteresado, simplemente es por saber. Así como un niño que cuando llega a un centro comercial y ve algo nuevo, pregunta a su padre y le dice, papá, ¿qué es eso? Y ese niño pregunta simplemente porque desea saber, porque quiere saber, o sea, hay su ser le dice, quiero saber. No está esperando nada a cambio más que descubrir la verdad. Y la tradición dice que la palabra filosofía nace de la mente de Pitágoras, Pitágoras de Samos. Es decir, él inventó la palabra filosofía. Aunque Pitágoras es posterior a Tales. Tales es el primer filósofo. Es decir, Tales se murió, falleció, sin saber que había inventado un saber que posteriormente sería denominado filosofía. Pitágoras inventó la palabra filosofía. Dice, una ocasión se encontraba en su escuela, la llamada escuela pitagórica. Esa escuela funcionaba al sur de Italia, en Sicilia. Un joven al ver al maestro Pitágoras dando su discurso, hablando, reflexionando, le dijo, maestro, usted es sabio. Y Pitágoras dijo, yo, sabio, no, sabios son los dioses, yo soy filósofo. Y todos los discípulos de Pitágoras que estaban presentes quedaron asombrados porque nunca antes habían escuchado la palabra filósofo. Y el mismo joven que le dijo que usted es sabio, asombrado le preguntó a Pitágoras, maestro, ¿y qué significa ser sabio? Pitágoras dijo que, perdón, ser filósofo. Pitágoras dijo, ser filósofo simplemente significa tener amistad por el saber. ¿Mm? Tener amistad por el saber. Esa es una tradición. Entonces de ahí nace esta palabra, ¿no? Eh, que filosofía es amor a la sabiduría. Hay otras narraciones sobre este encuentro. Otros dicen que no fue así, sino que
Alguien le preguntó, Leonte se llamaba, le preguntó, le dijo, ¿a qué te dedicas? Y él le dijo, me dedico a la filosofía. Y este hombre le preguntó, filosofía. O sea, ¿tú eres filósofo? Sí, dijo. ¿Y no eres sabio? No. ¿Y qué es ser filósofo? Amar el saber. Sea la primera o la segunda narración, se llega a la misma conclusión, que filosofía es amor al saber, amor a la sabiduría. ¿Mm? Entonces Pitágoras fue quien inventó la palabra filosofía, pero él no es el padre de la filosofía. A ver, ¿quién es el padre de la filosofía? Te escucho, te leo, te siento, estás ahí, como decía Talía, ¿no? Estás ahí, me escuchas, me sientes. Así decía Talía, ¿no? ¿Quién es el padre, el fundador de la filosofía? Profe, ¿es Sócrates? No. ¿Aristóteles? No. Renato Descartes, profe. René Descartes podría ser, podría ser. Él es el padre de la filosofía, pero de la filosofía moderna, ya del siglo XVII. Y si hablamos de esta filosofía que nace, es una filosofía que nace en el siglo VI antes de Cristo, antes de nuestra era. El padre es Tales, claro que sí, Tales. ¿Mm? Tales de Mileto. Él es el fundador de la filosofía y como le dije hace un momento, él había vivido un poco antes a Pitágoras, ¿no? Entonces esto nos lleva a hablar al origen de la filosofía. ¿Cómo se originó la filosofía? ¿Qué dio origen a la filosofía? Siempre las cosas tienen su causa, pues. Si hay una consecuencia, debe existir una causa. Si la semilla está germinando, debe ser por algo. Si alguien estudia, debe ser por algo. Si alguien se enamora, como decíamos hace un momento, debe ser por algo. Entonces, si existe la filosofía, la pregunta es, ¿qué dio origen a la filosofía? ¿Qué originó a la filosofía? No hay una sola respuesta porque estamos en filosofía. No hay una respuesta. A veces los estudiantes dicen, no, pero yo quiero saber cuál es. No, en filosofía no hay una sola respuesta, hay respuestas, ¿no? En plural, hay respuestas. Una de ellas dice esto, a ver. ¿Mm? Todo un problema filosófico, ¿no? La primera teoría dice que la filosofía históricamente nace a finales del siglo VII, por acá señalo, principios del siglo VI, en la ciudad de Mileto, lugar donde nació Tales. Por lo tanto, Tales es el padre de la filosofía, es el fundador. Ya, esa es la primera teoría. Una teoría llamada teoría cronológica geográfica, ¿no? Geográficamente nace en Mileto. Mileto era una colonia de los griegos. Ya, cronológicamente, ahí está el tiempo, ¿no? Finales del siglo VII, principios del siglo VI. Y el personaje central, Tales de Mileto. La segunda teoría nos dice que la filosofía tiene varias causas. Esta teoría se llama teoría socioeconómica. Según Jean-Pierre Bernard, dice que la filosofía nace cuando nace la polis, o sea, aparece las ciudades, estados. O sea, un espacio donde existe la oportunidad para discutir temas
como se dio en Atenas, cuando nace la democracia. Se discute, ¿no? Que la justicia, que la virtud, cuando un ciudadano ateniense sería virtuoso, quiénes merecen ser ciudadanos. Entonces, cuando hay una ciudad, existe la oportunidad para discutir. Y justamente eso se dio ahí en Atenas, pues, ¿no? O sea, al menos en Grecia, ¿no? Otra teoría, es una teoría bien influyente, es la teoría de Francis Cornford. A ver, voy a resaltar para no ser muy estático. A ver, Francis Cornford, su teoría es el paso del mito al logos. Esa es la teoría, una de las teorías que tal vez más aceptadas, ¿no? Esa teoría dice que antes de la aparición de la filosofía, los griegos explicaban los fenómenos naturales en base a los dioses. Es decir, se pensaba que los dioses determinan la realidad. O sea, ¿por qué hay guerras? Entonces se decía, pues hay un dios llamado Ares. ¿Por qué buscamos el saber? Porque existe Atenea, diosa de la sabiduría. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué hay amor? Es que Afrodita, la diosa del amor, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces parecía que todo se explicaba en base a los dioses griegos. Pero aparecieron un grupo de hombres un poco extraños en su tiempo, hoy grandes hombres llamados filósofos, y les empezaron a cuestionar la mitología griega. Si existen esos dioses, saber dónde están. Dice que Zeus gobierna en el Olimpo, ya, pero ese Zeus parece un humano, porque Zeus tiene su esposa, le es infiel a su esposa, hace trampas. Eso vemos en el humano. Tal vez esas ideas son porque son nuestras ideas, porque pensamos que como somos así, así deben ser los dioses. Tal vez esos dioses realmente no existen. Tal vez no hay esos dioses. Pensamos que hay esos dioses. Y se burla, ¿no? Por ahí van a aparecer algunos personajes y van a decir, pues, eh, como los eliáticos, si los bueyes, los leones pensaran, entonces ellos también hubiesen formado, imaginado a sus dioses semejantes a ellos. Entonces, cuando estos hombres que hoy llamamos filósofos cuestionaron a la mitología, estaban haciendo uso de logos. El logos ahí se entiende como razón, o sea, aparece el discurso racional. Por eso la teoría es el paso del mito al logos. El paso de un discurso mítico, irracional, fantasioso, primitivo, a un discurso racional, a un discurso mucho más coherente que tenga fundamento. Así nos dice Francis Cornford, que es uno de los más influyentes de esta teoría. El marxismo dice que la filosofía es producto del ocio, ¿no? El ocio. Los ociosos inventaron la filosofía, los ociosos. El ocioso es el que está desocupado, ¿no? El que no tiene algo que hacer. Y en el tiempo que aparece la filosofía, ¿quiénes eran los ociosos? Los ricos, pues, aquellos que tenían sus esclavos. Pues el esclavo estaba laborando, trabajando en la tierra, y el rico, el amo, no hacía algo. Entonces, para mantenerse ocupado, entonces empezaron a preguntarse por el mundo, qué es todo esto, ¿no? ¿Qué hay arriba? ¿Por qué hay nubes? ¿Por qué está el sol, la luna? ¿De dónde proviene todo esto que existe? Se empezaron a hacer esas preguntas, ¿no? Que son preguntas características de la filosofía, pues una pregunta totalizadora. Entonces, el ocio generado por el esclavismo dio origen a la filosofía, dicen los marxistas. También hay una teoría más. Esta teoría es circunstancial, ¿no?
Platón y Aristóteles dicen que la filosofía nació del asombro, asombro, admiración, ¿no? Así. El hombre se asombra, se admira de dónde proviene toda esta belleza, ¿no? Por ejemplo, vemos pues el arco iris, qué lindo, ¿no? ¿Cómo es así que aparece en la naturaleza? En esos tiempos todavía no hay ciencias, recién están haciendo la filosofía. ¿Por qué ese paisaje, no? ¿Por qué el agua aparece de pronto de una montaña hasta que sale? Eso que llamamos manantial. ¿Cómo así? Qué linda la naturaleza. Cómo hay tantos frutos, cómo desde ese árbol aparecen frutos, cómo de la flor se convierte en fruto. ¿Cómo es eso? ¿De dónde viene todo eso? Pero qué maravilloso que aparezca de la flor el fruto, pues, ¿no? Qué lindo. Cómo de la tierra de pronto empiezan a aparecer plantas. No había teorías que hoy conocemos, ¿no? Las teorías que están dentro de la biología. Entonces el hombre se asombró, se admiró ante la naturaleza. Aquí hay una cita, ¿no? Una cita de Aristóteles que está en la metafísica. Es a través de la admiración, en efecto, que los hombres alcanzaban ahora, como también al principio, el punto de partida dominante de filosofar. Así dice Aristóteles. René Descartes dice que la filosofía nace de la duda, ese es su método. Es como, por ejemplo, si un señor asesina a su esposa mm, y a sus hijos, ¿podemos decir que es humano? ¿Realmente es humano? ¿Cuáles son los límites de la humanidad? Ya estamos dudando de que sea realmente humano. Mm. Es como que un joven dice que tal joven es bella, es bellísima. Lo que está cerca dice es bella. ¿Qué significa ser bella? Está dudando. Entonces, hay un deseo por el saber. Ya está filosofando. Por su parte, Karl Jasper, que acá se menciona al final, dice que la filosofía nace de situaciones límites, situaciones difíciles, complicadas, como por ejemplo la cercanía a la muerte. Por ejemplo, una persona se entera de que tiene cáncer y su cáncer es terminal. Y ahora se pregunta y dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué justamente yo que creo en Dios? ¿Por qué Él ha elegido ahora mi muerte si yo todavía soy joven? Entonces, ¿qué pasó? Mm. Entonces, en esa situación límite difícil, empieza a filosofar. Mm. A ver, aquí viene una pregunta, me dice, maestro, pero si una pregunta me dicen esto, ¿sería el hombre, no? A ver, ¿cuál es la pregunta? A ver, el asombro me dice, ¿no? Ya. La filosofía es considerada madre de todas las ciencias, pero hija del asombro, claro. Ahí habría que completar una frase. Esa frase viene de Platón. Platón dijo que la filosofía es madre de todas las ciencias, pero hija del asombro. La filosofía es la madre de todas las ciencias, pero hija del asombro, ¿no? Justamente aquí tomamos esto, ¿no? Porque la palabra admiración lo interpreta ya, pues, Aristóteles, ¿no? Pero lo original es de Platón que utilizó la palabra asombro. Ujú. Y entonces hemos presentado tres teorías que explican el origen de la filosofía, ¿no? El origen geográfico cronológico, el origen socioeconómico y el origen circunstancial.
Pero seguramente a usted le nace otra pregunta. Y si se ha dicho que etimológicamente tenemos una definición de filosofía y que los filósofos no se ponen de acuerdo con esto, y por eso no hay una definición especial de filosofía. ¿Y qué han dicho los filósofos? ¿Qué dicen los filósofos? Y aquí hay una lista, mira, a ver. Así han respondido los filósofos. Y la filosofía es la búsqueda constante de la verdad, así dice Sócrates. Por eso él era el hombre de preguntas. Platón dice que la filosofía es dialéctica, o sea, diálogo, debate, discusión. Aristóteles piensa que la filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios, primeras causas, o sea, buscar la esencia. Para Kant, la filosofía es aquella que debe responder a estas cuatro interrogantes. ¿Qué puedo conocer? El hombre se pregunta, ¿qué puedo conocer? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué somos? Esas cuatro preguntas son las preguntas fundamentales de la filosofía según Kant. Hegel dice que la filosofía es el búho de Minerva que levanta su vuelo cuando las sombras caen. Ese es lo espectacular, lo maravilloso de Hegel. Hegel escribe todo metafóricamente. La filosofía es el búho de Minerva que levanta su vuelo cuando las sombras caen. ¿Qué querrá decir eso? Tiene muchas interpretaciones. Minerva se dice en romano, en griego se dice Atenea, o sea, la diosa de la sabiduría. El búho es un animal espectacular porque este ve cuando las demás aves no ven. O sea, el búho tiene la capacidad de ver en la oscuridad, en la noche que nosotros comúnmente llamamos. Además, el búho tiene la capacidad de girar su cuello, su cabeza, a 360. Sus músculos son tan frágiles que pueden torcer y así normal y regresar a su nivel. O sea, el búho puede mirar todo alrededor. Ese búho sería como un filósofo, el que se pregunta sobre el mundo. No se pregunta qué es esto, ¿no? ¿Qué es el árbol? ¿Qué es el agua? Sino se pregunta qué es esto, qué es el universo, qué es todo lo que hay. Pero ¿por qué dice que levanta su vuelo cuando las sombras caen? Históricamente, pues, la filosofía está entre los últimos saberes que ha aparecido. Apareció la mitología y después todavía la filosofía, ¿eh? O sea, es un producto tardío. Podríamos interpretar varias cosas de esta sentencia, pero bueno, ahí está la sentencia. Para Marx, la filosofía es la actividad transformadora de la realidad. Para Husserl, la filosofía es la ciencia de las esencias. Heidegger dice que la filosofía es el extraordinario preguntar por lo extraordinario. Es decir, la filosofía, la filosofía hace preguntas extraordinarias, no una pregunta ordinaria. Una pregunta ordinaria es como, por ejemplo, decir a alguien, ¿cuál es su nombre? Ordinario. Le pregunto, por ejemplo, ¿qué es esto? Entonces usted va a decir, yo creo que ese es celular, ¿no? Así. Es una pregunta ordinaria. La filosofía hace preguntas extraordinarias, preguntas que no son comunes. Por ejemplo, ¿qué es lo realmente bello? ¿Qué hace que el humano sea humano y no otra cosa? Esas preguntas normalmente no encontramos en la vida diaria. No escuchamos a alguien en la calle haciendo ese tipo de preguntas.
O sí has escuchado. A ver qué dicen ustedes, sí o no. Quiero escucharles o quiero leerles. En la calle normalmente escuchamos que alguien diga, por ejemplo, ¿realmente existe Dios? ¿Mm? Así has escuchado en la calle las personas cuando conversan en los buses. Parece que no hablamos así, ¿verdad? Si no hacemos ese tipo de preguntas. Si no son preguntas sobre otras cosas. ¿Qué has comprado? ¿Qué vas a almorzar hoy? ¿Cómo te fue hoy? Cosas simples, ¿no? Simples. O sea, por eso, ordinarias. ¿Mm? Entonces Heidegger dice que la filosofía se pregunta de esa naturaleza. Para Wittgenstein, la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. Bertrand Russell dice que la filosofía es algo intermedio entre la teología y la ciencia. No es teología y tampoco es ciencia, está justo al centro. ¿Ya? No es teología, tampoco es ciencia, pero está justo al centro. ¿Ya? Al centro está. Y así hay más definiciones, serían estas las definiciones tal vez más resaltantes. Cualquier idea no es filosofía. Para que esa idea sea filosofía o forme parte de la filosofía, debe reunir las siguientes características. La filosofía es racional, o sea, debe presentar argumentos lógicos, coherentes, no contradictorios. La filosofía es totalizadora, busca explicar la realidad en general, como cuando se pregunta cuál es la esencia del mundo, del universo, de la totalidad, de lo existente. Es sistemática porque las ideas filosóficas están bien ordenadas, bien estructuradas. La filosofía es problemática porque plantea y replantea constantemente las interrogantes, las preguntas. ¿Mm? La filosofía es crítica porque somete a juicio las verdades. ¿No? En filosofía no se acepta inmediatamente las ideas, se cuestiona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se está buscando fundamentos. De ahí que es radical. Le toca literatura con mi compadre. Entonces, la filosofía es radical porque busca fundamento, busca la esencia. Además, la filosofía es trascendente porque va mucho más allá de esta realidad general. ¿Mm? Va mucho más allá, porque no Que trata sobre tenía cosas Zoom y se concretas. acaba de instalarlo. Ay, el pate de literatura. Profesor, su micro. Ya, ya, el maestro Cristian está haciendo un comentario ya. Sí, 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 disculpe. Ese ha sido un mensaje subliminal. No, no es para Ya, usted. ya, sigamos. La filosofía en la actualidad también se ha especializado un poco. Hay varias disciplinas. Aquí hay un resumen, mira, este cuadro. Estas son las disciplinas de la filosofía. Ontología, antropología filosófica, nociología, epistemología, axiología ética, estética, teología, teleología, semiótica, deontología, filosofía política y otros. Ahora, pero ¿cuáles son los que están apareciendo más en el examen de admisión en los últimos tiempos, ¿no? Los últimos exámenes. Sería pues filosofía política, ¿no? Está apareciendo estética, ética La ética, ¿no? y epistemología. Ya, es lo que más se está apareciendo, ¿eh? Epistemología, ética, estética, filosofía política. Antes se preguntaba bastante sobre ontología, antropología filosófica, nociología. Ahora la frecuencia es menor, ¿sí? Es menor. Aquí está tu cuadro.
Adicionalmente, mira, quiero dejarte esto, mira, ya eso lo vamos a analizar en clases posteriores. Acá ve. Una introducción, ¿no? La ontología, el estudio del ser. Y aquí están las preguntas ontológicas. Preguntas ontológicas. ¿Cuál es la esencia de la realidad? ¿Lo existente es solo lo material? Son preguntas de la ontología. Otra disciplina es la antropología filosófica. A ver, dígame por el chat, rápido, solamente la primera letra. ¿Qué estudia la antropología filosófica? Al hombre. Hombre, El hombre, estudio del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo apareció el hombre? Estas son preguntas antropológicas. ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la razón de ser del hombre? Martin Heidegger dice, el fin del hombre es la muerte. El hombre es un ser para la muerte, dice. Ujú. Otra disciplina es la nociología, el estudio del conocimiento en general. Ahí me dice, según Aristóteles es la felicidad. Claro, según Aristóteles, el fin del hombre es la felicidad. Vivimos para ser felices. Y hay muchas formas de ser felices, que ya veremos en clases posteriores. La nociología es estudio del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se conoce? ¿Cuál es la causa del conocimiento? ¿Qué es la verdad? La epistemología, el estudio de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se investiga en la ciencia? Su método. Los límites de la ciencia. La axiología, el estudio del valor. ¿Qué es lo valioso? ¿Qué determina que algo sea valioso? Si lo valioso es algo material o algo inmaterial. Y finalmente, ya para pasar a nuestra práctica, la ética. La ética estudia los actos y esos actos están relacionados a los valores éticos, los valores morales. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo moral? ¿Cuándo el acto humano es realmente bueno? ¿Cómo debemos vivir para vivir bien? ¿Cómo debemos vivir para ser felices? ¿Qué es la felicidad? ¿Mm? Son preguntas de la ética. Y aquí hay una cita, como pueden ver ustedes, una cita de Kant. Esta es más o menos la forma física de Kant. Dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la moral que habita en mí. Así dice Kant. Bien, entonces quiero ver, ya, nos quedan pocos minutos. A ver, comparto la práctica. eh, la práctica de filosofía. Aquí lo tenemos. A ver, voy a incrementar un poco el tamaño. Ya, ahí está. Ahora vamos a responder juntos rápidamente. La filosofía se caracteriza por ser, debido a que abarca la realidad en general, Universal, profesor. universal, universal, ¿no? Dice, abarca la realidad en general, es universal, abarca todo. Cuando la filosofía se pregunta qué es el hombre, no estamos preguntando qué es Juan, qué es Lucho, ¿no? Sino qué es el hombre en sí. Ya no interesa si sea un hombre físico o no físico, ¿no? Siguiente. Muchas personas en estos últimos años han podido acceder a museos virtuales, de las cuales han contemplado obras contemporáneas. Sin embargo, una gran cantidad de ellas opinaron y comentaron sobre aquellas obras, sea pinturas y esculturas, haciendo las siguientes interrogantes. ¿Por qué ese cuadro es arte? ¿Qué lo hace artístico? ¿El pintor o la pintura en sí? Tales interrogantes caben dentro de qué campo de la filosofía. Estética. La Profesor, estética.
¿Por qué no sería también la ontológica? Porque la pregunta bueno, de acuerdo a la interpretación que hice, también podría relacionarse con el ser del cuadro, así. Ah, claro que sí, muy bien, Jaime. Podría ser, claro, cuando dice qué lo hace, que esa pregunta del qué es ontológico, ¿no? Pero se está refiriendo al arte, mira, el arte, lo artístico, la pintura. Finalmente, todas las disciplinas llegan a la ontología. Si la pregunta es ¿qué es el conocimiento? Es una pregunta nociológica. Pero ¿qué se está buscando? La esencia del conocimiento. Y su esencia ya es ontológica. Cuando preguntamos qué es la ciencia, esa pregunta es epistemológica. Y el qué es buscar la esencia, y es ontológico. Entonces, todas las disciplinas finalmente llegan a una ontología, todas ellas. Profesor, entonces, ¿cómo voy a discriminar? Si me dicen que es la ciencia, acaba de decirme que es epistemológico, pero también es ontológico, ¿qué marco yo en el examen? Ah, lo más específico, pues. Tiene que ser epistemología. Cuando decimos qué es lo bello, estética. Profe, pero ¿qué es también? Está buscando la esencia, ¿no es ontología? Sí, pero lo central es estética. Si no hay estética, ahora sí marcas ontología, pues, ¿no? Es como si la ontología se dividiera en disciplinas, ¿no? Pero no es que sea así, sino que se llega a la ontología. ¿Mm? Pregunta 3. Aunque es muy dificultoso definir la filosofía, podemos decir que la filosofía tiene un significado etimológico siendo. ¿Cuál es el significado La B, profe. etimológico? La de amistad por el saber, ¿no? Amor por el saber, amor a la sabiduría. 4. Una causa que permitió a la filosofía consolidarse en Grecia fue la constitución de una polis. Mira, polis, ciudad-estado. Pero también en el desarrollo de logos. Esa teoría fue desarrollada por. Entonces, aquí hay dos teorías. La teoría que nos habla de la polis, que sería el primer caso, y la segunda teoría nos habla de logos, el desarrollo de logos. Si dice esta, ¿se refiere a la primera o a la segunda? A la segunda. A la A la segunda, profesor. segunda, correcto. Porque si no, el maestro Cristian se va a molestar y dice, ¿qué? ¿Qué pasa? Esta es lo más cercano a aquella o aquello es lo más alejado, ¿no? Sí, ya. Entonces, esta teoría fue desarrollada entonces por Francis Cornford, ¿no? El paso del mito al logos. Eh, Finalmente, finalmente, ¿qué es real? Se preguntó un joven después de ver una película que lo llevó a cuestionarse sobre la base de la realidad. ¿Qué disciplina de la filosofía estaría desarrollando? Ontología. La ontología. Claro, pues dice, ¿qué es? ¿No? Está buscando la esencia. La realidad es ontológico. Así es. Bien, entonces hemos llegado al final de la sesión.